Bueno, así lo decía el presidente de la Nación, el artículo 280, esta polémica que se generó por no tratar el tema del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, la decisión ahora por parte de la justicia de nuevamente revocar esta prisión domiciliaria, decisión que será apelable en los próximos días, pero estamos en comunicación con Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación, en estos momentos con C5N. Amado Boudou, ¿cómo le va? Buenas tardes aquí. Iván, Estefanía y Pablo saludamos. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo recibió hoy las palabras por parte del presidente de la Nación? Escuchaba, recién reiterábamos un fragmento, y esta nueva decisión judicial, ¿cómo está transitando estos días y cuál es su opinión y su parecer al respecto de esto? Bueno, por un lado el presidente de la Nación ha tenido una posición muy clara respecto al mal funcionamiento del Poder Judicial desde la campaña electoral, y después fue una de las partes centrales en su discurso cuando tomó posesión, así que no puede sorprender a nadie, ¿no? Esto que el presidente viene señalando hace mucho, y que, bueno, las argentinas y los argentinos vivimos sufriendo hace muchísimo este tema del lawfare, que si bien es cierto que no es un problema argentino, porque sucede en Brasil, en Ecuador, bueno, terminó con el golpe de Estado en Bolivia, es una cuestión regional, pero en Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, se institucionalizó. O sea, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se colaboró y se trabajó muy fuerte para que el lawfare funcionara a pleno en nuestro país, principalmente desde el Ministerio de Justicia que llevaba adelante Garabano, donde se hacían las escuchas, las persecuciones políticas, el apriete a jueces y también buscar algunas cosas que no tenían los tiempos judiciales ni el sentido judicial que tenía que tener, y bueno, desde ahí la famosa mesa judicial lo iba empujando en un periodo donde hubo muy poca independencia, o nula, te diría, independencia de poderes. Ahora, por otro lado, vos fijate, ¿no? Está pasando esta cuestión conmigo que en definitiva es una anécdota, es gravísimo, pero es una anécdota en términos del lawfare, cuando tendríamos que estar hablando de las cosas que están pasando en la Argentina, ¿no? De la ampliación de derechos que hubo espectacular con la ley del embarazo, de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una lucha de las mujeres que realmente lograron una ampliación de derechos, con la puesta en marcha de la movilidad jubilatoria que el gobierno envió y ya es ley, y esto va a ser muy importante para la recuperación paulatina de algo que Macri también destruyó, que es el sistema jubilatorio, o el tema de la vacunación, ¿no? Que quieren ocultar el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno para que Argentina sea uno de los primeros países que tiene la vacunación, y ha trabajado muy fuerte en la logística para que esto sea implementado rápidamente. Bueno, en lugar de esto se ha hecho todo una movida con un juez, lamentablemente, que sin haber cambiado ninguna condición de las que él había puesto en su escrito, cambia mi condición de detención, y bueno, esto ocupa las grandes tapas de los titulares, que fueron además los que generaron la conducta del juez, ¿no? Porque lamentablemente el juez venía haciendo un trabajo pidiendo informes y demás, y con dos tapas del diario Clarín, ni siquiera esperó algunos informes, sino que... ¿Boudou? Sí. No, le quiero dar ahora la palabra a mis compañeros, pero preguntarle, en el caso de suyo, tienen que apelar esta medida, ¿cómo sigue el proceder judicial por parte de usted y de sus abogados? Bueno, sí, claramente lo vamos a apelar, y de todas maneras para mí este no es el tema más importante, porque yo lo que pretendía es que se revisara la sentencia arbitraria, que el juez Bertuzzi fue el presidente del tribunal, ¿no? Porque se habla del traslado de Bertuzzi. ¿Cómo se originó el traslado de Bertuzzi? Bueno, fue el pago que Mauricio Macri le hizo a Bertuzzi por la condena arbitraria que me hizo a mí, en una parodia de sentencia judicial, que en realidad fue la convalidación de una sentencia mediática. Bien. Iván. Amado, Iván Yagroski te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Bien, tratando de, o en realidad arbitrariamente en este caso, haciendo un link entre lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Nación, donde la Bicameral de Inteligencia le entregó a los dos presidentes de los cuerpos investigaciones sobre las escuchas judiciales durante la administración de Mauricio Macri, y la decisión que toma, según la información que tengo yo, instruido por gente que está preocupada por el contenido
de esa investigación de la Bicameral de Inteligencia el juez Daniel Obligado. ¿Vos ves un link entre esas dos cuestiones o crees que, como sugerías antes, tiene que ver simplemente con un corrimiento de la agenda producto de un día que fue virtuoso para el oficialismo? Tiene que ver con las cuestiones estructurales que vos señalás, que es cómo ha venido funcionando el lawfare, ¿no? Porque el uso de parte de la justicia para la persecución política permitió, por ejemplo, las escuchas en las cárceles. Y eso, gran parte de quienes dirigen el sistema de justicia en la Argentina, o el sistema de administración de leyes a esta altura del debate, lo sabían y lo conocían. Vos fíjate que había escuchas ilegales en las cárceles hasta con los abogados. Es decir, que no hubo Estado de Derecho. Y esto lo orquestó el Poder Ejecutivo. El ministro Garabano conocía de esto porque él hacía visitas al IRIC, yo lo vi con mis propios ojos, entrando al IRIC con cámaras y haciendo todo un circo mediático. O sea que él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en el IRIC, como lo sabían perfectamente Arribas y Magdalani, como lo sabían en la Corte Suprema de Justicia. Este tema de las escuchas ha quedado plasmado en ese informe que vos mencionás de la Comisión Bicameral. Así que en la Argentina hubo un estado de persecución y un estado de opresión muy por encima del lawfare, porque tenía que ver además con escuchas, con seguimientos, con fotografías, con persecuciones que, bueno, obviamente fueron al Instituto Patria, fueron a Cristina Fernández de Kirchner, pero también iban hasta las visitas que recibíamos en el penal. Así que eso, bueno, a nadie puede llamar la atención porque Mauricio Macri había hecho lo mismo en la ciudad, ¿no? Así que hizo el mismo esquema desde el gobierno nacional y eso está en la comisión bicameral, pero también está muy claro, Iván, en la causa que se lleva adelante en Lomas de Zamora. Claro. Amado, por ahí uno está demasiado contaminado por... Bueno, por conversar permanentemente y por su trabajo sea esto, abordar temas políticos, judiciales, económicos, pero yo además ayer el fallo de Obligado, la decisión revocatoria de Obligado, lo vi, además obviamente como una cuestión vinculada a lo que mencionaba antes del informe de la Bicameral de Inteligencia, también como a partir de eso un mensaje que pasa por vos, como exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, pero que la tiene a ella como última destinataria en términos de fallos, digamos, penales y al presidente en términos de fallos económicos. ¿Es demasiado conspiranoico pensarlo así o así es como funcionan los resortes y parainstitucionales en la Argentina? Yo diría que al revés, sería conspiranoico no pensarlo así, porque ha sido demasiado evidente cómo es el funcionamiento de esto, y yo temo que la campaña del año 2021 la van a querer montar sobre hechos que se ventilan en tribunales para obturarle al gobierno la posibilidad de mostrar el gran esfuerzo que ha hecho en la pandemia y la potencial recuperación que yo creo que a partir de este verano es muy posible que se dé en la Argentina, más allá de algunas cuestiones puntuales que uno puede tener una visión más o menos a favor de lo que está sucediendo. Está claro que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para sostener los ingresos de la población, para sostener a las empresas y bueno, y también con este tema de la vacuna. Entonces lo que van a intentar es montar la campaña como hicieron en otros años, ¿no? Vos imaginate que la de 2019 estuvo casi montada sobre temas que tenían que ver con lo judicial. Recordemos que en un momento después de eso prácticamente se estuvo excavando la Patagonia en vez de por una inversión para mejorar la minería en nuestra patria. Bueno, vimos un show payasesco escarbando la Patagonia buscando tesoros, ¿no? Realmente muy absurdo, y nos olvidamos de cosas que pasaron hace muy poco, porque esto sucedió en la Argentina hace menos de 3 años. Así que yo creo que realmente es un mensaje para varios lugares. Vos fíjate que la oposición, cada ley que se vota, se escucha al final, lo vamos a llevar a la justicia. O sea que en Argentina los propios integrantes del Poder Legislativo están denigrando al Poder Legislativo para decir que lo importante tiene que ser solamente el Poder Judicial, rompiendo lo que es el esquema republicano, pero sobre todo rompiendo lo que es la lógica democrática, ¿no? Donde las leyes salen o no salen por los números que hay en el Congreso de la Nación.
Entonces no puede ser que cada vez que hay una ley que sale que no les gusta, dicen la vamos a llevar a la justicia, porque en realidad no la están llevando a la justicia, la están llevando a el brazo ejecutor del poder concentrado en la Argentina, que lamentablemente se ha convertido en el Poder Judicial. ¿Y cómo cambiar eso, no? Es la gran pregunta a futuro y sobre todo en el medio de un año electoral como usted lo estaba planteando, ¿no? Yo creo que se va a cambiar con un gobierno que siga tomando medidas que mejoren la vida de las argentinas y los argentinos, hayan votado o no al gobierno. Se va a cambiar cuando quienes se dedican a la política tengan una convicción total y no tengan miedo de lo que hacen. A mí me parece que las dos últimas expresiones de Cristina Fernández de Kirchner fueron muy potentes en delinear esto, y me parece que lo que escuchamos del presidente de la Nación hoy, es el presidente de la Nación, ni más ni menos, y está hablando de lo que sucede en uno de los poderes del país, y no lo está diciendo desde hoy, sino que lo venía diciendo desde la campaña electoral. Así que quienes pretenden, digamos, obturar o ponerlo al presidente en un lugar que no le corresponde, lo que le están pidiendo es que no cumpla el contrato electoral que él planteó con la sociedad y que lo está llevando, aún en un país que era prácticamente inviable después de lo que hizo Macri, en el sentido de todo lo que había que reconstruir, porque por ese camino era inviable, y aún en un país que, bueno, como todo el mundo ha recibido esta pandemia realmente, que es un golpe muy fuerte a la vida, y el gobierno se puso a defender la vida. Amado Boudou, muchísimas gracias por este contacto con C5N. Buen final y mejor comienzo, ¿no? Más allá de todo, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, agradecerle por el trabajo que hacen, porque ustedes hicieron este trabajo en momentos muy difíciles, realmente muy difíciles, donde inclusive se metió preso a los titulares de la empresa yo estoy convencido, para tratar de robársela desde el equipo de Macri, y de mínima para tratar de silenciarlos a ustedes, y ustedes llevaron adelante esta tarea con muchísima dignidad, con mucho esfuerzo y con mucha valentía, y eso es muy importante para la democracia en Argentina. Gracias, cordial saludo, hasta luego. Muchos saludos.